¿Qué es Atlántico CREA? Atlántico CREA es un modelo de innovación en la gestión pública con énfasis territorial. La innovación pública, ¿qué es? Es la respuesta a los retos públicos. Y antes de comenzar a explicar este modelo y cada una de sus fases, quiero que recapacitemos sobre lo que significa la cultura como un bien público. La cultura, así como la paz, como el medio ambiente, como la salud, como la educación, es un bien público, pero es mucho más difícil de concretar y ofertar, ya que depende de la cooperación, la co-creación y la colaboración, tanto de la gestión pública como de la gestión privada, además de la comprensión de la dimensión del concepto de cultura. Atlántico CREA, entonces, en ese momento del 2020, cuando estamos inmersos en la pandemia y la cultura era uno de los sectores más afectados, ya que el confinamiento impedía que nosotros nos relacionáramos y que estuviéramos en eventos masivos, que es la característica de casi todos los eventos culturales, aprendimos a cambiar de escenario. Sabíamos que teníamos que seguir ofertando y teníamos que seguir entregando a nuestra gente sus festividades, sus festivales, sus fiestas identitarias, sus manifestaciones, y que el hecho de estar confinados no podíamos privarlos de este bien público que es la cultura. De las calles saltamos a las multiplataformas y entonces allí hubo un principio de la innovación, con la ruta de la fe, con la ruta de la tradición, con la ruta de la Navidad. Más de 2.000 gestores de todo el departamento del Atlántico tuvieron la oportunidad de seguir presentando sus acciones, sus manifestaciones, sus eventos, sus actividades a un público de más de 3 millones de espectadores. La primera fase de este modelo fue un proceso de identificación en territorio, al que llamamos subienda. La pandemia, la poca credibilidad del sector cultural y la debilidad institucional de muchos territorios limitaba el relacionamiento de los gestores con una entidad oficial como la Secretaría de Cultura y Patrimonio de la Gobernación del Atlántico. Esa fue la razón por la cual comenzamos a buscar esos gestores que, a pesar de no contar con un apoyo del gobierno o no tener un relacionamiento, siguen y ofertan procesos culturales en sus territorios. Y no solamente esto, sino que ya una vez abierto el momento del confinamiento, con aforos controlados y al aire libre, convocábamos en las plazas, en la Ruta de las Artes, a aquellos que querían presentarse. Eso nos llevó a una base de datos de 2.079 agentes culturales que jamás habían tenido un contacto con el sector público, pero que gracias a ellos se mantienen los procesos en cada uno de los corregimientos y municipios del departamento del Atlántico. La otra fase de este modelo es la caracterización. ¿Y en qué consiste la caracterización? Es una invitación abierta a aquellos gestores para que en entrevistas libres nos contaran quiénes eran, cómo se identificaban, cuáles creían ellos que eran los aportes que hacían a los procesos culturales en su territorio. Luego de ese proceso de caracterización nos encontramos que gran parte de estos agentes, de estos gestores, de estos cultores, de estos artistas no estaban formalizados. Y comenzamos a hacer jornadas de formalización en donde no solamente los bancarizábamos, sino que también les ayudábamos a organizar su documentación legal para que tuvieran capacidad de entablar una relación de convenio o de alianzas con la administración pública. Luego entendíamos que para que nuestra gente pudiese vivir, usufructuar y tener una vida digna del producto de su talento, había que formarlos. Entonces comenzamos a hacer procesos de formación en varios niveles y con varios énfasis
para que nuestra gente pudiese entender que cada una de sus acciones hacían aportes a lo que parece muy lejano para ellos, pero que es su día a día y es la industria cultural. Una vez que se caracterizan, una vez que se formalizan, una vez que se forman, entendimos nosotros desde la Secretaría de Cultura y Patrimonio de la Gobernación del Atlántico que las categorizaciones existentes que están marcadas por las manifestaciones artísticas no podían ser las únicas categorías que tuviéramos en el sector cultural, porque la cultura es el relacionamiento del otro con su entorno, porque la cultura es la creación de colectivos sociales. Entonces es muy importante ese relacionamiento, esa cohesión, esa construcción de sociedad que se hace a través de la cultura. Y esta es la razón por la cual hoy hay unas nuevas categorías como grandes maestros, como familias depositarias de la tradición, como colectivos que marcan procesos identitarios. En el Atlántico comenzamos a tener una nueva mirada de nuestros gestores y entender que su rol no solamente era llevar a la puesta en escena de las manifestaciones artísticas, sino construir la sociedad que somos y la sociedad que queremos ser para poder enarbolar entonces la bandera de la cultura de la paz. Y como gestión pública, una de nuestras tareas es bajar el recurso para que los gestores puedan desarrollar sus acciones. Pero luego de entender todo el proceso, luego de entender que no hay recursos suficientes para financiar todas las acciones, sino para estimular, para premiar, para que nuestros gestores a través del recurso público entiendan que reciben un estímulo al trabajo que hacen, no una financiación, comenzamos a construir una reglamentación local con unos mecanismos que le dieran mayor agilidad para que el recurso público llegue sin intermediarios a las manos de nuestros gestores que durante muchísimo tiempo han mantenido la identidad, el patrimonio y la oferta cultural en el Atlántico. Esto es Atlántico Crea.